se sigue conectando gente, nos está dando paso, pero por respetar a las personas que habéis sido puntuales. De entrada quiero daros las buenas tardes, agradeceros vuestra presencia y bueno, pues os voy a presentar. Tengo a mi derecha a Paco García Suárez, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras a nivel estatal, pero además está aquí en calidad de coordinador del área pública a nivel confederal de Comisiones Obreras. Recuerdo a todos el primer sindicato de este país. A mi izquierda está Héctor, que es el secretario de Pública no universitaria, y al lado de Paco, Rodrigo, que también está en la Secretaría de Pública no universitaria como adjunto del equipo. Bueno, a mí ya me conocéis, aquí en la Asamblea también están presentes David Aguirre y Raquel Gutiérrez, que son delegados y delegadas de la Junta de Personal de Cantabria, y Alonso Gutiérrez Morillo, el secretario de Política Educativa, el adjunto del secretario de Política Educativa a nivel estatal. El objeto de esta reunión tan importante, consideramos que es muy importante. Primero, hemos tenido una reunión con la consejera de Educación esta mañana, y luego también considerábamos importante organizar una asamblea de estas características, por cuanto con todo lo que tiene que ver con tanto los acuerdos de estabilidad como la gestión del Real Decreto y demás, están en las negociaciones. O sea, es un tema lo suficientemente importante para todos los interinos e interinas de todo el país, para los de Cantabria también en particular, y es un tema tremendamente farragoso, por cuanto las negociaciones son de doble línea. Por un lado tenemos las negociaciones con función pública, que afecta a todos los funcionarios de todas las clases y categorías, sanidad, educación, bomberos, ayuntamientos y demás, no somos los únicos. Y luego está, por otra parte, las negociaciones que abordamos como primer sindicato en el día a día, con todas las cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de acceso. Es un tema demasiado farragoso, donde hay un montón de aristas y sobre todo pues hay mucho ruido alrededor de todo ello. Nosotros desde Comisiones Obreras estamos muy preocupados sobre todo pues por toda la confusión jurídica que hay alrededor. Hay muchas inquietudes que recibimos cuando vamos a visitaros a los centros, como me voy a quedar en la calle, me van a hacer un ERE, llevo muchos años trabajando en la función pública, si se va a un procedimiento de estabilización de plazas me voy a quedar fuera, me van a cambiar los temarios. Hay demasiado ruido y pocas certidumbres, especialmente porque hay mucha gente que habla sin estar en el día a día de las negociaciones. Comisiones Obreras es un sindicato serio. Creo que nosotros en Cantabria la trayectoria que llevamos es que lo hemos demostrado, y queremos daros la información nuestra de primera mano con las personas que están en el día a día de las negociaciones. Desde luego nosotros no vamos a entrar a la ceremonia de la confusión, y desde ningún punto de vista, ya sé que probablemente haya cosas que no gusten, pero desde ningún punto de vista vamos a jugar con los sentimientos y las emociones de las personas. Entonces, tenemos la previsión de que esta asamblea dure en torno a hora y media. Voy a dar la palabra a mis compañeros para que os expliquen pues cómo están las cosas a nivel de los distintos ministerios, cómo ha ido la reunión con la consejera de Educación, pero luego queremos dejar en torno a 20 minutos, media hora si pudiera ser, para que podáis preguntar y para que podáis opinar, porque al fin y al cabo el objetivo de realizar todas esas asambleas, no solamente en los centros, que estamos pues haciendo un esfuerzo muy importante, teniendo en cuenta que en la federación somos 3 personas liberadas en pública, somos 3 delegados de pública, pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante en llegar a visitar todos los centros con el objetivo de escuchar vuestras propuestas. Pues yo creo que es una oportunidad muy importante para que las personas que están responsables de la federación, que están en el día a día de las negociaciones, que están en el ministerio, pues primero, que podáis preguntar todas aquellas dudas, que no os quedéis con nada en el tintero, y en segundo lugar, que podamos recoger vuestras aportaciones y bueno, pues dar un sentido de colectividad
pues a las decisiones que se tienen que ir tomando y que, repito, jurídicamente son tremendamente farragosas. Entonces, bueno, pues sin más, agradeceros y doy la palabra en primer lugar a Paco García Suárez, el secretario general de la Federación Estatal de Comisiones Obreras. Un saludo, buenas tardes. Empezar agradeciendo a Conchi y a la Federación de Enseñanza de Cantabria la invitación para poder compartir un rato de intercambio de opiniones y de debate, de clarificación de aquellas cosas que preocupan y que podamos clarificar. Y por supuesto, gracias a vosotros y a vosotras por vuestro interés, por conectaros, y esperamos poder resolver las dudas que surjan y poder aclarar los aspectos que puedan generar más dificultades de comprensión. Yo, en una intervención que pretendo que sea breve, voy a tratar de contestar a 4 preguntas. Una, ¿por qué era necesario abordar la negociación de un acuerdo de temporalidad? La segunda parte, o la segunda pregunta, una breve aproximación a los márgenes que el contexto jurídico nos dejaba para negociar, el contexto normativo y jurídico. En tercer lugar, ¿qué dice el acuerdo? ¿Qué conseguimos en el acuerdo? Y en cuarto lugar, ¿y ahora dónde estamos? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Estas son las 4 preguntas que yo pretendo contestar. En primer lugar, ¿por qué es necesario un acuerdo de temporalidad para reducir la temporalidad y para la estabilización del empleo en las administraciones públicas? Porque tenemos unas tasas de temporalidad insoportables en el empleo público, una media que en el conjunto de las administraciones públicas supera el 30%, con servicios públicos, como por ejemplo algunas administraciones locales donde las tasas de temporalidad superan el 50% con muchísima holgura, y donde hay plazas que hace decenas de años, vacantes que de hace muchos años que no salen a oferta de empleo público. ¿Cuál es la situación en educación? Pues nosotros ahora tenemos una tasa de temporalidad en el sector docente del 29,1% si no contamos el cupo COVID, es decir, el incremento de plantillas que se produjo el curso pasado y que en parte, solo en parte, se ha mantenido este curso. Y si contáramos el cupo COVID estaríamos en un 34,5% de temporalidad. Entre el personal de administración y servicios de los centros educativos la situación es peor, porque sin el cupo COVID estaríamos en el 46,2% y con el cupo COVID en el 51,08%. ¿Qué nos planteábamos desde Comisiones Obreras a la hora de abordar este acuerdo de estabilización y de consolidación del empleo? Pues justamente esas 2 cosas. Queríamos que el proceso de consolidación de plazas, es decir, de transformación de empleo temporal en empleo permanente, se acompañara de la estabilización en una plaza como funcionarios de los compañeros y compañeras que en este momento están en situación de temporalidad, que en este momento están en situación de interinidad. O sea que el acuerdo pretende, en las condiciones que ahora explicaré rápidamente, conseguir las 2 cosas: consolidar las plazas y estabilizar a los interinos y interinas en una plaza como funcionarios y funcionarias. ¿Y cómo nos planteábamos hacerlo para que el proceso fuera útil? Bajo 2 premisas. La primera, seguridad jurídica, y la segunda, eficacia. Seguridad jurídica quiere decir que lo que el acuerdo dijera estuviera soportado en el marco jurídico y en la jurisprudencia que hay en nuestro país sobre el acceso a la función pública. No porque nos guste mucho o nos deje de gustar, sino porque si no lo hacemos en ese marco, pues correremos seguramente muchos riesgos de que los procesos de oferta de empleo público, si no están en ese marco de seguridad jurídica, fueran impugnados, anulados, congelados, postergados, etc. Y no es una broma. Hay una abundante jurisprudencia del Supremo y del Constitucional en este sentido. Pondré algunos ejemplos concretos, pocos. Por ejemplo, el Constitucional ha anulado hace poco una convocatoria de oferta de empleo público de la Policía Local de no me acuerdo qué localidad del País Vasco, hecha al amparo de la Ley de la Función Pública Vasca, que planteaba unas oposiciones restringidas, entre comillas, es decir, que para los que estuvieran desempeñando durante más de 8 años ese puesto de trabajo, se les quitaban una serie de requisitos, se les reducía el número de pruebas en el acceso, y el Tribunal Constitucional lo ha tumbado diciendo que eso atenta contra el principio de igualdad.
el Gobierno de Canarias, no este año, sino el año anterior, en la Ley de Presupuestos, llevaba también la hipótesis de un proceso de concurso para consolidar y estabilizar el empleo, y el Gobierno de España hizo que el Gobierno de Canarias lo suspendiera sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, pero la convocatoria era manifiestamente ilegal. Por lo tanto, nuestra propuesta, nuestro acuerdo tenía que estar en un marco de seguridad jurídica, es decir, que lo que se haga no pueda ser impugnado o anulado por los tribunales, por el Supremo y por el Constitucional, que tienen, como decía, una amplia jurisprudencia al respecto. Y el segundo criterio que manejábamos era eficacia, es decir, que los procesos de consolidación y de estabilización del empleo tenían que servir para que los profesores y profesoras, interinos e interinas, pudieran acceder a la función pública con muchísima claridad, ¿no? Y para esto yo creo que el acuerdo recoge con absoluta claridad la posibilidad de, al final, hacer que la fase de oposición se simplifique, y aquí luego discutiremos sobre ¿y cómo se va a simplificar la fase de oposición? Pues lo estamos debatiendo. Pero se puede reducir el número de pruebas, se puede rebajar la nota de corte incluso por debajo del aprobado para el acceso para superar la fase de oposición y poder pasar a la de concurso. Es decir, que los exámenes de la fase de oposición, los que queden, si finalmente en lugar de 3 son 2, pues no sean eliminatorios entre sí. Sobre esto abrimos un proceso de debate y escuchamos las propuestas que se nos puedan hacer. Nosotros ya tenemos algunas ideas. Y en segundo lugar, aparte de simplificar y facilitar, por lo tanto, que los interinos e interinas superen la fase de oposición para poder hacer valer el peso de la experiencia en la fase de concurso, la segunda idea era llevar la experiencia al máximo permitido por la jurisprudencia en la fase de concurso. Además, adicionalmente, se prevé una serie de sanciones para las administraciones públicas que sigan abusando de la temporalidad. Se generan derechos indemnizatorios para los interinos e interinas que no tienen la vocación de que te doy el finiquito y te vas, que va. Los derechos indemnizatorios suponen que el personal interino que no apruebe los procesos selectivos podrá cobrar la indemnización y además seguir en la lista de interinos, porque me interesa resaltar que se ha generado una confusión deliberada. Habrá quien quiera agitar la bandera del miedo con los fines que quieran, pero no superar la fase de oposición no significa que, como ahora, no te vuelvas a la lista de interinos. Y en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas hay sistemas de ordenación de la lista de interinos muy garantistas que garantizan el empleo a los interinos, que siguen garantizando el empleo a los interinos e interinas que no superan la fase de oposición. Pero la idea que nosotros manejamos es que la inmensísima mayoría del personal interino podrá superar estos concursos oposiciones, porque, insisto, la fase de oposición estará diseñada para que sea muy sencilla, para que los interinos e interinas la puedan superar y hacer valer el peso de la experiencia y de los méritos en la fase de concurso. Ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, y por supuesto, todo esto iría acompañado con unas ofertas de empleo público lo suficientemente cuantiosas como para que hubiera plaza para que todos y todas la puedan consolidar. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el acuerdo se tramitaba como un Real Decreto Ley que tenía que ser convalidado por el Parlamento. ¿Por qué? Porque modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, que es una ley y, por lo tanto, la modificación de esa ley tenía que ser convalidada por el Parlamento. Es una ley orgánica. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno no tenía mayoría suficiente para garantizar la convalidación de ese Real Decreto Ley y tuvo que pactar con sus socios parlamentarios tramitar el Real Decreto Ley como una ley para que los grupos políticos pudieran presentar sus enmiendas y ese Real Decreto Ley pudiera o no ser modificado por el Parlamento. El Partido Socialista se comprometió inicialmente, y la enmienda que ha presentado el Partido Socialista para la tramitación de la ley va en esa dirección, a establecer que para interinos e interinas con más de 10 años de antigüedad en la misma vacante, sin que esa vacante hubiera salido nunca en esos 10 años a oferta de empleo público, podrían ser estabilizados por concurso.
eso en el ámbito de la docencia nos vale para muy poco, porque quizá en algunas especialidades muy concretas de formación profesional o de enseñanzas de régimen especial podría haber alguna plaza de estas, pero al grueso del personal que estamos en situación de interinidad esto nos vale de poco, ¿no? Esta enmienda, que por otra parte se sitúa en el filo de la inseguridad jurídica, porque eso podría vulnerar el principio de igualdad si el Tribunal Constitucional mantiene la doctrina que hasta ahora ha venido manteniendo. Y yo de la composición actual del Tribunal Constitucional me fío bastante poco, y más vale que no terminemos para nada en el Tribunal Constitucional. A partir de aquí se abre un escenario de incertidumbre. El día 9, si no recuerdo mal, se van a discutir, hay 187 enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, algunas coinciden en algunas cuestiones, pero hay bastante abanico, bastante amplitud en el abanico de propuestas de enmiendas que se han presentado, y no sabemos qué es lo que puede pasar. ¿Qué ocurre si se aprueba la ley con alguna modificación? Pues que estaremos muy atentos, y si la ley abre el perímetro y contempla cosas que hasta ahora no contemplaba el ordenamiento jurídico, pues nosotros las aprovecharemos en beneficio de mejorar todavía más la situación actual. Pero podría ocurrir que la ley no fuera aprobada, porque al final, si cada grupo se vota sus enmiendas pero no votan las enmiendas de otro grupo, si no hay acuerdos más amplios que los de cada grupo parlamentario, es probable que la ley no sea aprobada. Bueno, si la ley no fuera aprobada, lo que sí está en vigor es el Real Decreto Ley, porque fue convalidado por el Parlamento y en este momento está en vigor, y si no se aprueba la ley, pues seguirá en vigor el Real Decreto Ley. Pero bueno, sobre esto, insisto, hay una situación de incertidumbre de la que no saldremos hasta que no se vea en la Comisión de Función Pública del Parlamento y luego en el Pleno del Parlamento qué es lo que ocurre con la ley. Nosotros lo que queremos, y ahora cuando contestemos a vuestras preguntas yo creo que podremos aclarar muchas cosas, es, primero, trasladar una cierta tranquilidad, porque, insisto, corren por ahí diferentes bulos o bulos de diferente especie que ponen el acento en que ahora te indemnizan y te echan. Bueno, ya he aclarado que eso no va a pasar. O sea, el sistema de ordenación de las listas de interinos, por ejemplo, en Cantabria es muy garantista y eso no va a cambiar. El acuerdo de interinos de Cantabria seguirá en vigor, y si además conseguimos, a través de ofertas de empleo público amplias, de simplificar hasta el extremo posible la fase de oposición y de darle más peso a la fase de concurso y dentro de la fase de concurso a la experiencia, pues probablemente, según nuestros cálculos, más del 95% de los que aprueben esos procesos de consolidación de plazas y de estabilización de los interinos en una plaza como funcionarios, pues serán profesores y profesoras que han tenido experiencia como interinos e interinas. A partir de ahí, cualquier otra cosa que pueda pasar en el Parlamento, insisto, abre un escenario de incertidumbre que probablemente se dirimirá en los tribunales y que podrá acabar en el Tribunal Constitucional, porque si hay cambios sobre lo que dice el acuerdo, pues es un terreno inexplorado que hasta ahora en el ordenamiento jurídico educativo en nuestro país no había existido. Para terminar, vamos a negociar, ya hemos tenido contactos preliminares con el Ministerio de Educación y vamos a negociar con el Ministerio de Educación cómo se adecúa este acuerdo general al marco educativo. Nosotros queremos un sistema transitorio de acceso que, insisto, simplifique las pruebas de la fase de oposición y lleve la experiencia al máximo previsto en el propio acuerdo y en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es de suponer que podremos avanzar en la negociación de un acuerdo con el Ministerio en esta dirección que acabo de señalar, y que eso será de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. El acceso a la función pública es competencia, a la función pública docente es competencia del Estado, y ahí las comunidades autónomas no tienen capacidad de regular. Y luego ya sí que donde sí tienen capacidad de regular, que acabo de señalar, es en lo que se refiere a la ordenación de listas de interinos en cada comunidad autónoma, que, como digo, en Cantabria es muy garantista con la continuidad en el empleo
de aquellos interinos e interinas que no superan los procesos selectivos y en la mayoría de las comunidades autónomas también. Por lo tanto, estos eran los elementos generales que quería situar y ahora dejo que Héctor y Rodrigo precisen un poco más y luego nos sometemos al debate y a las preguntas que nos queráis hacer. Por mi parte, nada más de momento y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de la Federación de Cantabria por invitarnos y a todos y todas vosotros y vosotras por asistir. Paco ha situado la verdad que de manera muy completa todo lo que es el contexto de cómo empezó, cómo continuó y en qué momento estamos ahora de la negociación de este acuerdo para reducir la temporalidad y consolidar el empleo. Pero yo voy a comentar algunas cuestiones, concretando un poquito más o bajando un poquito más al terreno sobre las diferentes partes que tiene el acuerdo, que luego fue traspuesto a un Real Decreto y que ahora es el texto base para las enmiendas en el trámite del proyecto de ley en el Parlamento, y luego intentándome anticipar un poco a algunas incertidumbres, que algunas ya las ha anticipado Paco también, sobre algunas cuestiones como muy generales que nos están llegando o que pueden generar más inquietud. Lo primero que hay que aclarar es que el acuerdo tiene dos partes muy diferenciadas y muy claramente diferenciadas, y por tanto el Real Decreto también, y ahora previsiblemente pues la ley también. Hay una parte que tiene que ver con los procesos de estabilización, que digamos que ahí nos estaríamos refiriendo a cómo solucionar el problema de altísima temporalidad que tenemos en los sectores públicos y específicamente en educación y en docentes. Cómo solucionar el problema que tenemos ahora con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Este es un problema que se ha ido cronificando por diferentes razones. Evidentemente, la principal o las dos principales han sido, por una parte, el abuso de temporalidad injustificada que han hecho las administraciones públicas, que además esa cuestión está muy constatada tanto por las denuncias que hemos hecho públicas comisiones obreras como por Europa, por las diferentes sentencias que ha habido, que luego seguro que tenemos ocasión de plantear lo que dicen y lo que no dicen esas sentencias. Esta parte del acuerdo, ya os digo, va en relación a que salgan todas las plazas. Ha habido otros intentos antes de solucionar este problema, con acuerdos anteriores de estabilización del empleo y de consolidación del empleo, pero este acuerdo ha ido un paso más allá, intentando buscar medidas para conseguir que de verdad las administraciones cumplan. Otra de las razones que hubo en su momento para aumentar esa temporalidad y cronificarla fue, pues no se nos escapa a nadie, las tasas de reposición tan bajas que ha habido a lo largo de los diferentes gobiernos y de los gestores que han pasado por las administraciones. Hemos estado en tasas de reposición del 10%, del 30%, del 50%, y hasta mucho tiempo después no hemos conseguido estar en el 100% o por encima. Entonces, ya os digo que ese es un bloque que luego hablaré de todas las medidas que hay en ese apartado del acuerdo y del Real Decreto para reducir la temporalidad que tenemos actualmente, que es la parte que se titula procesos de estabilización globalmente, los que ha habido el pasado y el nuevo que va a haber hasta ahora. Y luego hay otra parte que es que podríamos definir como las medidas para que una vez solucionado el problema, no lo volvamos a tener, o no nos vuelva a pasar, o no vuelva a pasar que las administraciones públicas abusen de la temporalidad o vuelvan a elevar las tasas de temporalidad e interinidad, que es toda la parte del acuerdo que habla de los cambios en el articulado del Estatuto Básico del Empleado Público, para que a futuro ninguna administración pública pueda volver a abusar de la temporalidad y en este caso de la temporalidad injustificada, ¿no? En la primera parte, que es una cosa que hay que aclarar, que es muy importante, porque yo creo que las administraciones educativas y sanitarias están un poco haciendo o dando largas en relación a esta cuestión. Se dice que el acuerdo se le da un año a educación, a sanidad, para adaptar el acuerdo a su sector. Eso es verdad a medias. Se le da un año a educación y a sanidad para adaptar el acuerdo a su sector por su especificidad,
en la parte que tiene que ver a futuro, en la parte que tiene que ver con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para que no vuelva a pasar. Pero lo que tiene que ver con la solución a la situación que tenemos actualmente y con conseguir ese 8% máximo de temporalidad, no se le da un año de plazo a nadie. Los procesos de estabilización tienen que iniciarse en todos los sectores desde ya, o en su caso desde la aprobación de la ley, convocando las plazas necesarias, adaptando los procesos selectivos a las líneas que marca el acuerdo con función pública, de las que luego hablaremos, y tienen que aplicarse todos los elementos, que ahora comentaremos alguno más, asociados a esos procesos de estabilización. Para lo que luego se les da un año es para esa reforma del estatuto, del artículo 10 y el 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, para que no vuelva a pasar el abuso de la temporalidad. Y esos procesos de estabilización tienen asociada una indemnización. Se ha hablado mucho de las indemnizaciones asociadas a este acuerdo. En realidad hay dos indemnizaciones distintas asociadas a este acuerdo. Una está asociada a los procesos de estabilización, que es que todo interino que no consiga sacarse la plaza, o sea, pasar a ser funcionario en prácticas y luego funcionario de carrera en esos procesos de estabilización, tendrá derecho a una indemnización en virtud de su tiempo de servicios. Esa indemnización va asociada a los procesos de estabilización y no tiene, el único requerimiento que tiene es estar ocupando una plaza asociada a los procesos de estabilización, es decir, una vacante. Esa indemnización no va asociada a estar 3 años en la misma plaza, o 4 o 5 o los que sean. Luego hay otra indemnización en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, que es así, que es la de indemnización a futuro, que es así que si a partir de ahora las administraciones siguen abusando, hay otra indemnización que, digamos, quedará permanentemente cuando primero se les obliga a sacar las plazas, y si no las sacaran es cuando tendrán que pagar indemnización a los interinos que a futuro mantengan en esa situación. Con lo cual, ya os digo, hay dos indemnizaciones, una asociada a los procesos de estabilización con menos requisitos y otra a futuro en la reforma del Estatuto Básico. Esto es importante aclararlo porque ha habido como mucha confusión en a qué se refiere una cosa y a qué se refiere otra. En cualquier caso, lo ha comentado un poquito antes Paco, esta indemnización, fijaos, evidentemente puede tener un carácter compensatorio, porque una indemnización laboral siempre puede tener un carácter compensatorio por una cuestión de servicios prestados y en qué situación laboral se queda, pero como ha comentado Paco, no implica que no poder volver a ser contratado de interino. O sea, incluso después de recibir la indemnización, puede uno quedar en bolsa de interinos y volver a ser contratado para sustituciones o lo que competa. Pero sobre todo, además, y es el elemento yo creo fundamental, tiene un carácter disuasorio para las administraciones. Es decir, una de las novedades más grandes de este acuerdo es que a las administraciones se les pone una medida, aparte de otras medidas sancionadoras, se les establece una medida de que si no sacan las plazas que tienen que sacar, si no facilitan con las condiciones de los procesos selectivos de composoposición, que los interinos, sobre todo los de larga duración e interinas, saquen sus plazas, van a tener que pagar indemnizaciones. Eso, ya os digo, que para las administraciones públicas es una medida, digamos, de las que más presiona para que hagan adecuadamente tanto el proceso de convocar las suficientes plazas como el proceso de en qué formato o con qué valor de la experiencia o facilidades de concurso-oposición las sacan. Y esto es, ya os digo, para nosotros era de vital importancia. Y en esto es en uno de los temas que más hubo que presionar y que más, digamos, firme tuvo que estar comisiones obreras en las negociaciones con función pública, porque ya os digo que de la situación inicial de la que partimos en estos aspectos y en otros a la situación final del acuerdo hubo enormes cambios por parte, en este caso, del Ministerio de Función Pública y del Gobierno de España. En cualquier caso, lo ha dicho Paco, en ningún caso nada en el acuerdo implica que a un interino le vayan a echar porque lleve 3 años. No hay nada que ponga eso. Lo que dice es que hay que solucionar el problema actual y que después, a la larga, no se podrán mantener plazas con carácter temporal por ese tiempo si son vacantes y habrá que sacarlas a oferta de empleo público. También, como ha dicho Paco, no tiene por qué haber ningún cambio en regulaciones de listas ni el carácter garantista que tenga para que los interinos que no se saquen a la primera la plaza en el proceso selectivo puedan seguir siendo contratados desde listas. Se ha dicho mucho, pero no hay nada que ponga eso en el acuerdo. Y luego una cosa que se ha planteado también mucho es una comparación con el personal laboral. Y esto yo lo quiero aclarar así de entrada, aunque luego, por supuesto, cualquier duda o pregunta que tengáis sobre cualquiera de los aspectos, pues estaremos encantados de contestarla. Que es el tema de, no, es que a los laborales se les está haciendo fijo.
Los laborales tienen una figura jurídica que se llama indefinido no fijo, ¿vale? Que es una figura que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en junio que nos ayudó mucho, además en la negociación del acuerdo, porque esa sentencia lo que hacía es que planteaba un criterio que ha ido fluctuando en el Tribunal Supremo, que en este caso lo que decía es que si una persona, personal laboral en este caso, no funcionaria, está en una plaza y esa plaza no sale a oferta de empleo público en un plazo de 3 años, que es lo que el Tribunal Supremo considera razonable, y la administración no puede poner excusas, es decir, si usted no saca una plaza en 3 años es porque no ha querido y es temporalidad injustificada. No me cuente usted que ha tenido problemas presupuestarios o problemas de plazos, porque digamos que no es justificado, y entonces ese laboral pasa a tener la condición de indefinido no fijo, que no quiere decir que le den la fijeza automática. Lo que quiere decir es que a partir de que adquiere esa condición, si esa plaza sale a oferta de empleo público y no se la saca esa persona, le tendrán que indemnizar con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Que es lo que en este acuerdo hemos conseguido básicamente para todo el mundo, laborales y funcionarios. Y de hecho ha sido uno de los hitos, tanto la indemnización asociada a la estabilización como la asociada a después la reforma futuro del EBEP. Los funcionarios nunca habían tenido derecho a indemnización por cese, los funcionarios interinos nunca, por ninguna razón. Ahora lo hemos conseguido y es muy importante, ya os digo, sobre todo por lo que tiene que ver de medida disuasoria para que las administraciones estabilicen el empleo de esas personas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con las propuestas que estamos barajando, basadas en un informe y en un grupo de trabajo que tenemos sobre el concurso oposición en docentes, le voy a pasar la palabra a mi compañero Rodrigo, que es el que coordina. Mira, ya está el off. ¿Ya está conectado? Vamos a ver. Sí. Prueba, que nos digan. A ver, hola, ¿se me oye ahora? Ya tengo micro nuevo. ¿Se me oye ahora? Sí, yo creo que sí. Sí, vale. Muy bien, oye, perdonar este baile para arriba abajo. Bueno, lo que os decía, que nosotros tenemos un grupo de trabajo de oposiciones federal y de oposiciones e interinidades federal, donde pues comentamos un poco cómo está la situación en relación a las propuestas o teniendo en cuenta las líneas que marca el acuerdo con función pública de simplificar la fase de oposición, maximizar el valor de la experiencia en la fase de concurso, agilizar procesos selectivos y facilitar que el personal interino se saque su plaza de funcionario de carrera. Para esa parte, para que os comente un poquito y luego también para que daros el marco para que nos hagáis propuestas y sugerencias, pues le doy la palabra a mi compañero Rodrigo y le paso ya el micro nuevo. Buenas tardes, compas. Supongo que se me oye y no voy a empezar esta así breve charla preguntando si se me oye, porque creo que es la introducción más habitual en estos tiempos de COVID. Dicho eso, yo quería hacer un poco una visión de cómo está la cuestión del proceso selectivo ahora. Sabéis que es una cosa que estamos negociando en el Ministerio de Educación y que es una cosa que tiene que ser negociada a la luz del acuerdo. Pero antes quiero hacer un pequeño relato previo, porque es que está habiendo muchas informaciones, muchas opiniones que a veces son un poco confusas. Lo digo porque algunas organizaciones políticas, sindicales, etcétera, etcétera, afirman sistemáticamente que los acuerdos que firma Comisiones Obreras, entre otras organizaciones sindicales, no sirven. Yo tengo que decir que sí sirven, y además es que los datos así lo dicen, y voy a poner 2 ejemplos rápidos para no extenderme mucho. Este acuerdo, el que hemos firmado ahora en julio, que tiene como objetivo fundamental la reducción de la temporalidad al 8% en todas las administraciones públicas, incluida la de educación, este acuerdo es el heredero de otro acuerdo que se hizo en 2017 y que tenía exactamente el mismo objetivo, si bien no tenía las indemnizaciones disuasorias, que es un poco la nueva herramienta que hemos utilizado para conseguir que el acuerdo se cumpla en toda su extensión y totalidad. El acuerdo 2017, antes del acuerdo 2017, que tenía la reducción del interanual al 8%, se estaban convocando a nivel estatal, pues en 2014, por ejemplo, unas 600 plazas, por hacernos una idea. Y en 2017, el año de la firma del acuerdo, se convocaron 5.000. En ese año todavía no aplicaba el acuerdo porque el acuerdo se firmó a última hora y entonces esa convocatoria ya llevaba las ofertas de empleo público aprobadas en la mayor parte de los casos. El año siguiente se aprobaron 24.000 plazas, 24.700, y hemos llegado a aprobar un máximo de 30.000 plazas en 2019. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que el acuerdo que firmó Comisiones Obreras y que ha reeditado con este acuerdo en julio, el acuerdo fue útil. Yo he escuchado en este caso, organizaciones sindicales, está el STEC, está AMPE, aquí en Cantabria está TU, que afirman que estos acuerdos no sirven y que no ayudan a la estabilización del empleo. Pues los datos dicen que eso es falso, porque multiplicamos cada año de vigencia del acuerdo, multiplicamos por 5 el número de plazas que se convocan. El acuerdo tiene una repercusión, porque contiene un artículo en el que dice que se podrán modificar, o que se deberán en realidad modificar, los procesos selectivos para hacer estos, en la medida de lo posible, ágiles. Tienen que ser ágiles porque, según nuestros cálculos, en los próximos 3 años, que es el marco en el cual se aplicará el acuerdo firmado en julio, es decir, le quedan 3 convocatorias, en estos años se tienen que ejecutar unas 88.000 plazas de estabilización, es decir, de reducción del interinaje, a la cual hay que sumar pues todas las jubilaciones que haya en estos 3 o 4 años, que puede llegar a 120 y pico mil, 130.000 plazas en total. Por tanto, se nos presenta un reto, que es el de modificar el proceso selectivo. Pero además es que el proceso selectivo que tenemos en la actualidad tiene lagunas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se han aprobado y ejecutado una cantidad de plazas que no se veía desde hacía 10 o 15 años en enseñanza, aún así no hemos conseguido reducir la temporalidad hasta el punto que establecía el acuerdo del 8%. Cantabria, por ejemplo, tiene una media, según nuestros cálculos, del 35% de interinidad y tendría que convocar solo en estabilización en estos 3 años unas 1.400, 1.500 plazas de estabilización, más las que correspondan de jubilación, 1.474 plazas. Y esto presenta un reto, y es que las administraciones educativas se ven abocadas a hacer procesos selectivos sin parangón, es decir, con más sedes, con más tribunales, con más aspirantes que se presentan, etcétera, etcétera. En los procesos selectivos previos se han quedado un 14% de plazas vacantes, que eso en el marco de un acuerdo dificulta su cumplimiento. Obviamente, si tenemos que reducir el interinaje al 8% y tenemos un 14% de las plazas que se han convocado, que no se han asignado a un aspirante, pues eso dificulta el acuerdo. Pero es que además las plazas que se han convocado no han sido suficientes. Pero además es que el proceso selectivo tiene que ser el concurso-oposición, así lo establece con carácter básico el Estatuto Básico del Empleado Público. Es verdad que da algunas excepciones, da una excepción que no voy a entrar en detalle, han explicado mis compañeros ahora, pero el proceso es el concurso-oposición, pero no cualquier concurso-oposición, porque el que tenemos ahora impide al 87% de los interinos e interinas, de los aspirantes en realidad que se presentan al proceso selectivo, les impide llegar a la fase de concurso. Es decir, les impide mostrar a la administración todos los cursos, idiomas, años de experiencia, etcétera, etcétera, que han ido completando durante los años previos. Y eso significa que el proceso de alguna manera está pervertido, porque tenemos un concurso de oposición y el 81% de los aspirantes no llega a la fase de concurso, pues algo está fallando. Pero es que además en el 30 y pico % de las especialidades que se han convocado a nivel estatal no llegaba ni una persona aspirante por plaza, lo que significa que el concurso no tenía absolutamente ninguna validez, absolutamente ninguna. Es decir, independientemente de que tuvieras 0 puntos en la fase de concurso o 20, si aprobabas la parte de la oposición del proceso selectivo, sacabas la plaza. Entonces eso demuestra que el procedimiento está pervertido. Por tanto, necesitamos un procedimiento nuevo, un procedimiento que tiene 2 objetivos fundamentalmente. La agilidad, por un lado, tiene que poder permitir que se convoquen esas 88.000 plazas en un tiempo corto, que eso en términos de gestión es difícil, pero por otro lado además tiene que reconocer a las personas que tienen experiencia, les tiene que reconocer esa experiencia. Por otra parte, experiencia que se reconoce en cualquier ámbito laboral. No estamos pidiendo nada que sea especial. ¿Y cuál va a ser el proceso? ¿Cuál va a ser la forma de proceso selectivo? Pues estamos en debate interno dentro de la organización y por eso estamos aquí un poco para escuchar vuestras voces, ver un poco vuestra opinión por un lado, pero además es un proceso de negociación con el Ministerio de Educación. El proceso selectivo, esto es una cosa, tiene unos límites. El proceso selectivo va a ser un concurso-oposición
y hay la excepción de una ley, de un proyecto de ley que no está aprobado, que ha explicado Héctor y Paco previamente, que no está aprobado y que reconoce la posibilidad de una fase acceder a la plaza por fase de concurso en aquellas vacantes que llevan más de 10 años sin ser convocadas. Esto en Cantabria, en la práctica no tendría relevancia, si es que llega a aprobarse, que eso no lo sabemos, dependerá si se ponen de acuerdo las fuerzas parlamentarias o no, y en cualquier caso dependerá de la seguridad jurídica que eso consideren los partidos políticos que tiene. Dicho eso, en Cantabria estamos hablando de en torno a 50 personas, aproximadamente, 50 plazas, de las 1.700, de las 1.474 de estabilización que se tendrían que convocar según nuestros datos. Por tanto, la forma del proceso selectivo en Cantabria, como en el resto de España, va a ser fundamentalmente el concurso-oposición. Pero hay que modificar. Desde Comisiones Obreras, entendiendo esto como un proceso de decisión en el que todavía estamos participando y que no hay nada cerrado, pero sí tenemos unas ciertas certezas. El proceso selectivo, desde luego, tiene que valorar, esto es una cosa que hemos dicho siempre, al máximo el valor de la experiencia. ¿Y cuánto es el valor de la experiencia? ¿Cuánto es el máximo el valor de la experiencia? Pues entenderíamos, y esto está en proceso de reflexión y negociación, entenderíamos que al menos un 30% del valor total o en torno al 30% del valor total del concurso oposición. Entonces, eso es una certidumbre que hay en el proceso selectivo. Además, nosotros defenderemos, como hemos hecho siempre, y además es una marca de ADN de las comisiones obreras, un proceso no eliminatorio, de tal modo que la mayor parte de las personas puedan acceder a la fase de concurso. Cuando digo no eliminatorio, por aclararlo, digo no eliminatorio en la fase de oposición, es decir, que todo el mundo pueda pasar, bien dicho de una manera, de otra manera puede ser una prueba única con diferentes partes, o bien varias pruebas no eliminatorias entre sí. ¿Significa eso que todo el mundo va a la fase de concurso? Pues en principio no, pero que tenemos que facilitar que la mayor parte de la gente vaya a la fase de concurso, eso está claro. Y hay fórmulas para eso que ya se han practicado en otras administraciones, en sanidad, por ejemplo, que es que la fase de oposición la supere, dentro de la fase de oposición las pruebas no eliminatorias, y la fase de oposición lo supere a aquellos aspirantes que alcanzan al menos el 50% de la media de las 10 o las 20 mejores notas, que en la práctica sería bajar de la media de un 5 a una nota un poco inferior. Y finalmente tenemos que simplificar las pruebas, y aquí, como en todo lo anterior, escuchamos un poco vuestras opiniones, que es lo importante en esta asamblea. Hay que simplificar las pruebas, porque la mayor parte de las comunidades autónomas no podrían llevar a cabo un proceso en términos de gestión tan gravoso como todas estas partes no eliminatorias, etcétera, etcétera. Y por tanto hay que simplificarlo. Y hay que pensar en un modelo que tenga, pues, reducir las pruebas de 3 a 2, de 4 a 2, en función de cómo se entienda, una cosa así. Por un lado, podríamos pensar en una parte de conocimientos científicos, y por otro lado una parte de conocimiento didáctico práctico, que puede ser oral. Y es un modelo que cumple con las garantías jurídicas, como bien ha expresado Héctor, porque ya se ha practicado en otros modelos transitorios, y que en principio, un poco sujeto a debate interno y a lo que ocurra en las mesas de negociación, ese es el punto en el que nos encontramos. Yo doy la palabra a la secretaria general, a Conchi, un poco para que os dé paso a las preguntas, etcétera, etcétera, y en lo que podamos resolveremos lo que podamos. Sí, mi nombre es María Teresa del Rivero y soy de la especialidad de educación. Soy profesora de educación de secundaria de inglés. Entonces, me gustaría comentar, yo soy interina, o sea que creo que igual esto puede ser un poco echarme piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero creo que una de las cuestiones centrales que se deben abordar al tener en cuenta cómo reducir la interinidad es que se trata de, sobre todo, mejorar siempre la calidad de la educación y no la situación de los interinos en el caso de la educación. Quiero poner un ejemplo, porque si vemos en las pruebas que se han hecho de las oposiciones, si una persona, por ejemplo, en un año suspende una de las pruebas o ni siquiera pasa a la primera fase, le pueden llamar de bolsa dependiendo de si es un suspenso alto, digamos. Entonces, cogiendo experiencia durante los años que trabaja, una persona con una buena nota en la siguiente convocatoria de oposiciones estaría en desventaja, porque en ese año esa persona, aunque haya obtenido, por ejemplo, un 8 de nota, habiendo pasado las dos partes de la oposición, estaría en desventaja en cuanto a la experiencia,
porque en la anterior convocatoria esa persona, aunque tuviese un 4 o un 5, ha podido ganar experiencia. Entonces, yo creo que personalmente, esto es todo opinión personal, así que disculpadme si suena un poco brusco, pero yo creo que hay una parte también de injusticia, ¿no? Porque es un puesto de trabajo en el que las condiciones, personalmente en educación, creo que son muy buenas. Es un trabajo prácticamente fijo y claro, hay que asegurarse de que todas las personas que entremos y tengamos la plaza sean personas competentes que hayan podido superar una prueba de oposición que se ha creado con un criterio y no dar solo peso a la experiencia. Quisiera opinar, por favor, Conchi, soy Jorge. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos. Soy Jorge Berrón, soy interino también, soy profesor de Geografía e Historia en un instituto. Vamos a ver, aquí se han planteado varios temas, como por ejemplo, acabo de leer la anotación de un compañero preguntando si se va a poder volver al modelo del transitorio del 2007-2011, creo que fue. Que vamos, a mi juicio, en realidad después de participar ya de varios procesos selectivos, los últimos por cierto indignantes, donde la gente que tenemos una cierta edad y una cierta experiencia, pues nos tratan ya, prácticamente sufres una humillación por parte de tus mismos compañeros. Un poco en el tono de responder a la otra compañera que habló antes, que no recuerdo su nombre, que creo que dijo que la experiencia no es importante. A mí me parece que la experiencia es muy importante. Y por supuesto la experiencia se adquiere en un aula, no porque tengas más años. Entonces yo creo que esto de que normalmente este tipo de proceso elija lo más competente, bueno, es discutible. Sobre todo a mí lo que me gustaría aportar es que es bastante simple el modo de mejorar el sistema. Con quitar lo eliminatorio de las pruebas ya conseguiríamos un cierto grado de justicia, porque llegaríamos prácticamente todos a la fase de oposición. Ahora a mí no me sirve de nada tener 8, 9, 10 años de experiencia, cursos, idiomas, si yo no puedo superar una prueba, que por cierto es una prueba memorística, que no prepara, que no dice que tú seas mejor o peor, ni tampoco se tiene en cuenta el llegar a la segunda fase de la oposición, que es la encerrona, la parte didáctica, que me parece a mí que a veces nos olvidamos, que aquí no estamos eligiendo personas o seleccionando personas que tengan un alto dominio de la asignatura, de la disciplina, desde el punto de vista cognitivo, sino que estamos seleccionando a docentes. Por lo tanto, si existe una parte que tendría que ser obligatoria para todo el mundo, es la de la encerrona, donde tú puedes demostrar tu validez como docente o no, más que la otra. Entonces yo disiento con la compañera, disiento bastante, ¿no? Inclusive no me gusta la forma que lo planteó, esto de que la experiencia no tiene nada que ver, o sea, vamos a ver, el primer examen donde todos normalmente está el filtro, que es donde no pasa entre el 80 y el 90%, es la prueba del desarrollo del tema. El desarrollo del tema y los prácticos, que son prácticamente irresolubles. Tenemos otra pregunta, una compañera que se llama Ana, que dice: me gustaría saber si las pruebas, por ejemplo, de la parte teórica, seguiría igual con el desarrollo de temas o si se pudiera cambiar a un test u otro tipo de prueba. Es Ana, de Tecnología de Secundaria. Sí. Rodrigo, está encendido el micro, sí. Muchas gracias por las preguntas. En algunos casos son preguntas, en otros casos son reflexiones que tengo que decir sinceramente que nos resultan útiles un poco para ver cuál es el modelo que más se ajusta a todas las personas. Yo, fijaos, creo que la cuestión de si el modelo tiene si el modelo penaliza a la gente con más experiencia o dificulta que las personas que aprueban saquen la plaza, creo que es un modelo honesta, creo que es una aproximación un poco estéril, en el sentido que la pretensión de comisiones obreras no es otra que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, en la medida de lo posible, pueda participar de la fase de oposición y de la fase de concurso, cosa que ahora no pasa. Es decir, yo le digo a Jorge que el modelo que plantea comisiones obreras en el modelo de negociación le tiene que permitir pasar por todas las fases de la oposición y a la fase de concurso, y le digo a Teresa o a María Teresa
que ella va a poder demostrar sus conocimientos y además su antigüedad. Es verdad, o su experiencia previa. Es verdad que la experiencia previa en el Real Decreto 276 es diferente en función de si proviene de la enseñanza pública, de la concertada o de la privada. Dice María Teresa con muy buen criterio, dice, claro, es que el proceso selectivo tiene que ir destinado a mejorar la calidad de la educación. Y yo digo, totalmente, vamos, cierto. Y es verdad que parte del proceso en el que reflexionamos sobre cómo tiene que ser el modelo de acceso implica una reflexión sobre cómo es el docente o la docente del futuro. Es decir, nosotros cuando pensamos en un docente medio de un centro de educación secundaria, pongo educación secundaria porque son los cuerpos de las personas que han hablado, si pienso en un docente de un cuerpo de educación de secundaria en matemáticas, no sé si tengo en la cabeza a alguien que tenga una capacidad matemática virtuosa o alguien que sea capaz de entender los procesos por los que pasan los adolescentes, la metodología o cómo encarar y gestionar la diversidad que se presenta en aula media de cualquier centro educativo de Cantabria o de cualquier otro territorio de España. Es decir, eso implica una reflexión sobre cómo tiene que ser el proceso selectivo y eso implica una reflexión sobre eso que dice Jorge, que dice, claro, es que la segunda parte, la parte práctica, es en la que se cargan a todo el mundo. Y las estadísticas dicen que efectivamente así es. La parte práctica es una de las partes que más eliminatorio resulta. La propuesta de comisiones obreras, de luego, tiene que ir con una simplificación y eso puede ser necesariamente, o eso parece que por ahí va la reflexión interna, necesariamente va a tener que haber una parte que sea de conocimiento teórico-científico y una parte que sea práctica, lo que se llama la encerrona. ¿Tienen que ser las dos partes de la encerrona? Es decir, ¿tiene que ser la unidad didáctica y la programación? Pues eso es objeto de debate. ¿Tiene que ser el examen teórico-práctico? ¿Tiene que ser tipo test o no? Pues todo eso está en fase de debate. Desde luego nuestro interés es que si se cierra algo a nivel estatal, las comunidades autónomas no puedan hacer un uso torticero de lo que se firme a nivel estatal. Y pongo una explicación. Si nosotros intentamos acordar con el Ministerio, teóricamente, un examen tipo test, eso deja mucho margen de maniobra a comunidades autónomas que pueden hacer un uso torticero poniendo un examen tipo test que no apruebe nadie. Y entonces nos metemos en un problema. Hemos modificado el modelo de acceso y no hemos permitido ese objetivo que queríamos permitir, que era que la gente que está ya en el sistema, tiene experiencia, pueda acceder y además hacerlo de una manera ágil. Entonces, están haciendo un uso torticero. Y por eso esas son variables que tienen que tenerse en cuenta. Comparto la reflexión de Jorge que hace sobre que quitar que el proceso sea eliminatorio es una de las medidas que más utilidad va a tener para que todo el mundo pueda pasar por todas las fases del concurso-oposición, pueda pasar por la oposición y pueda demostrar sus méritos en la fase de concurso. Yo estoy de acuerdo con Jorge en eso. Eso permitiría que probablemente todas las personas que escuchan puedan pasar por todo el proceso selectivo, que de eso se trata en definitiva, que la gente pueda, así lo dice la Constitución, con el mérito y la capacidad, pueda participar de todas las fases para demostrar su mérito y su capacidad. No obstante, quitar la fase eliminatoria solamente traería otros problemas, y es que si lo quitamos y dejamos el resto del proceso tal como está, previsiblemente las administraciones educativas van a tener dificultad para gestionar todas esas plazas porque el proceso se extendería demasiado en el tiempo, requeriría demasiados tribunales y lo dificultaría. Por eso esa sola modificación de las pruebas eliminatorias, que por otra parte es una reivindicación histórica de comisiones obreras, en este caso concreto no sirve o en sí misma no es suficiente, aunque sería deseable, pero no es suficiente. Comparto esas reflexiones que se hacen sobre la necesidad de transparencia, que no se ha dicho así, pero se ha dicho la posibilidad que debe tener un aspirante para poder ir a su tribunal y pedir que se revise, etcétera, etcétera. Esa transparencia tiene además otros elementos. No solo es que la persona pueda revisar el examen, que es una cosa que nosotros tendremos que incluir de alguna manera en el 276 o que pedir la inclusión, porque esto depende del Ministerio, lo podéis hacer. Vale, pues lo intentaremos poner a nivel estatal. No me entretengo más y aquí puede pasar. Sí que tenemos más preguntas que a lo mejor tienen que ver un poco con la respuesta. Sí, lo veremos. Vale. Pero también tiene que haber cosas como... o sería deseable cosas como la publicación de criterios, de cuáles son los criterios de corrección y evaluación, por ejemplo, y ese tipo de cosas que haría el proceso
más transparente. Y además hacerlo más transparente siempre con la debida garantía jurídica y pues que la persona aspirante o el tribunal no sepa exactamente quién es la persona aspirante, etcétera, etcétera. Dice Ana, y voy terminando porque creo que he contestado a todo, a casi todo. Si me dejo algo ahora mi compañero Héctor dirá algo. Dice Ana, ¿la parte teórica podría ser tipo test? Pues me remito un poco a lo dicho. En teoría podría ser, lo que pasa es que no tenemos un temario cerrado y eso hace que las administraciones puedan hacer lo que les dé la gana con el tipo test. Es decir, podrían, si quisieran, hacer que no aprobara prácticamente nadie. Yo vengo de la especialidad de orientación educativa, fui muchos años interino, y perdón por contar el caso personal, pero fui tranquilamente 12 años interino, me presenté a muchos procesos selectivos en la Comunidad de Madrid y me doy cuenta de la frustración, y esto lo digo un poco por las personas que han hablado, me doy cuenta de la frustración que puede suponer presentarse a un proceso selectivo una y otra y otra y otra vez. Me doy cuenta, y dice Jorge, y ya con esto voy acabando, joder, pues si he aprobado la oposición ya una vez, ¿por qué tengo que volver a hacerlo? Pues es algo que podemos, primero, aprobar la oposición no es aprobar el proceso selectivo, porque sacar la plaza implica la oposición más la fase de concurso. Y después tenemos dudas jurídicas, lo hemos consultado y parece que las dudas jurídicas no se disipan, tenemos bastantes dudas jurídicas sobre si la nota de un proceso selectivo previo puede servir para un proceso selectivo en el momento presente. La respuesta jurídica es que no, en principio. Seguimos en el análisis. ¿Por qué? Pues porque el proceso selectivo en términos jurídicos es un solo acto. Esto es como el teatro, de un solo acto, es un solo acto, y entonces no puede uno traer la nota de la oposición de actos previos. Eso es diferente a la regulación de la lista de interinos, que sí tiene en cuenta la nota que se han sacado en actos previos, porque no funciona jurídicamente igual. Yo no sé si he aclarado todas las dudas, si no paso. Tenemos más, algunas tienen que ver con lo que has comentado previamente. Pásame el micro, por favor. Tenemos Antonio, dice: hola, soy Antonio, de Geografía e Historia. Las próximas convocatorias serán con un modelo transitorio como el que tuvo lugar entre 2008-2010, bueno, 2007-2010. Es decir, será un modelo no eliminatorio solo con prueba teórica para quienes se presenten. Hay otra, Antonio sigue, digo por... Sí, lo veo. Que es un poco lo que hemos hablado primero. Continúa Antonio, ¿cómo se va a hacer para valorar más la experiencia y menos el examen teórico-práctico? ¿Cuándo está previsto que se cierre este acuerdo? Sí, sigo. Perdón. Sigo. Dice, ¿cuándo está previsto que se cierre este acuerdo? Y luego continúa. Sobre el concurso oposición como sistema de acceso, ¿qué hay sobre el artículo 61.6 del TREVER? ¿Está descartado? Pasamos a contestar a Antonio y luego seguimos, ¿vale? Que son preguntas. Por cierto, Antonio, muchas gracias por estas preguntas. Ahora no funciona. Pero me he sacado la batería otra vez, que la liamos. Ya, pero si esto funciona ya. A ver, bueno, voy a contestar algunas cosillas. Es que igual tenía el micrófono. No sé si me han escuchado porque no me gusta el teléfono. Vale, a ver, os contesto alguna cosilla también como general que habéis preguntado, que he visto de lo que ha comentado Conchi y las que vemos en la pantallita del chat. A ver, una cuestión, a ver, se preguntaba también lo del tema de las indemnizaciones, si tiene que ver con la liquidación que se hace de los contratos. A ver, la indemnización que se ha planteado nueva en el acuerdo para funcionar interino es completamente nueva, no tiene precedentes. Y ya os digo, de momento vamos a dejar aparte la de a futuro para los interinos que sigan en temporalidad de a partir de ahora más de 3 años, pero la asociada a los procesos de estabilización es que aquellas personas que no consigan plaza, en este caso, como estamos hablando de funcionario de carrera, y estén en una de las plazas objeto de estabilización, es decir, esas vacantes objeto de estabilización para reducir la temporalidad, recibirán una indemnización que es nueva. Es un elemento nuevo que además no impide, como os hemos dicho antes, seguir siendo contratado para puestos de sustitución a través de las listas de interinidades en vigor,
y que será, ya os digo, tiene una parte de compensatoria, porque lo tiene al final, para que esperemos, hombre, por esperar esperamos que no sea ninguno los que se queden fuera, porque salgan todas las plazas y el modelo de acceso, ingreso y acceso, consigamos que salgan muchas plazas, además en unas condiciones, ahora comentaré alguna cosita, que faciliten. Pero en cualquier caso, si pasa, tiene un elemento compensatorio, pero ya os digo que sobre todo tiene un elemento, es completamente nuevo y novedoso para funcionario interino, y tiene un elemento disuasorio para que las administraciones cumplan el acuerdo y todas las líneas y espíritu del mismo. Cuando se plantea el tema de que cómo se va a hacer para conseguir que la experiencia valga más. A ver, aquí hay dos cuestiones que son muy relevantes, y nos vamos a fijar en unos datos concretos porque yo creo que como que es importante ver de qué estamos hablando. Aquí nosotros hemos siempre hablado de un concepto que es la experiencia no sustituible. ¿Qué quiere decir no sustituible? Nosotros tenemos una característica muy concreta en nuestro concurso oposición, que es verdad que alguien podría decir, hombre, ahora mismo de ese 40% de baremo, de los 10 puntos máximos que se pueden tener en el baremo, es que por experiencia puedes tener hasta 7 a 0,7 por año. Sí, pero es verdad que eso no es exclusivo de la experiencia, porque en realidad, si tú sumas puntos de baremo, puedes llegar hasta 14 puntos. O sea, puedes pasarte de 10, con lo cual quiere decir que alguien con 0 de experiencia puede tener un 7. Básicamente, puede tener lo mismo que alguien con el máximo de experiencia. Por eso lo llamamos, cuando hablamos del concepto de experiencia no sustituible, es ir a un formato de baremo que la experiencia tenga un valor que no pueda ser obtenido por otra cosa. Creemos que eso es importante en el concurso, además de que cuenten otros méritos y otras cuestiones. Claro, aquí lo que vale el concurso y lo que vale la oposición está tasado, porque es una cuestión de seguridad jurídica, que es verdad, aunque hay opiniones, al final, a nivel de la administración se ha planteado que lo que más seguridad jurídica y estabilidad tiene es un 60-40, 60% la fase de oposición, 40% la fase de concurso. Pero luego, claro, para ver cuánto vale la experiencia en el conjunto completo del concurso oposición, que ahora mismo los modelos que hemos tenido, el que más alto valía la experiencia no sustituible en el conjunto del concurso oposición, estaba un poco por encima del 16%, que fue el modelo transitorio del 2007 a 2011, que algunos compañeros y compañeras han hecho referencia ahí. Es lo más alto que ha estado no sustituible, 16,5. Nosotros planteamos que hay que llevarlo al entorno del 30%. Y para eso hay que subirlo muchísimo en ese 40%. Y por supuesto hacerlo no sustituible, porque si no nos está dando el valor que digamos que queremos que tenga para facilitar la estabilización. Pero aún así os digo, recogiendo un poco las diferentes sensibilidades que han aparecido, estamos hablando de un 30% del total. Son 28, 27, un 32... En una parte de la conferencia habéis comentado que se ha añadido lo de una indemnización por cese. Pero ¿eso ya está a liquidarnos en agosto a los que estamos en vacante o no? Dice Antonio: hola de nuevo, hay un grave problema con las pruebas teóricas, y es que no existe un temario oficial. Eso también dificulta un posible examen tipo test. Continúa Manuel Jiménez. Buenas tardes. Manuel es interino de secundaria. Dice, me gustaría reflexionar también, por cierto, muy acertado, sobre la necesidad de aclarar cuanto antes qué temario será el del 93 y qué programación, la LOE. Esto genera muchísima inseguridad y precisamente los interinos necesitamos de tiempo suficiente para competir con garantías. Muchas gracias. Y de momento una última. David López Hernández. Buenas tardes. Sobre la necesidad de transparencia, ¿en qué condiciones se puede hacer una reclamación cuando los tribunales no publican las soluciones de las pruebas? ¿Cómo ejercer este derecho o siquiera intentar aprender del proceso para poder superarlo sin saber cuál era la solución de las pruebas? Yo creo que se pueden aglutinar en la respuesta. Sí, de hecho algunas ya había iniciado, como las veo también por el chat, había iniciado por ejemplo lo de la indemnización, ya he comentado un poco lo de que es completamente novedosa esta, que no es esa, no tiene nada que ver con la liquidación o finiquito, que es una indemnización para los que no superen, para que no obtengan plaza en los procesos selectivos ocupando una vacante objeto de estabilización y que luego pueden ser contratados en las listas. Que, a ver, hay una cosa que no tenemos que olvidar, que esto va de reducir la interinidad al 8%. Van a seguir insistiendo interinos e interinas en el sistema educativo. Van a seguir insistiendo interinos e interinas docentes. Lo que pasa es que se va a reducir ese 8%, pero la idea es, como tenéis aquí en Cantabria, tener luego una regulación de listas muy garantista, que los pocos que no consigan
a pesar de simplificar y subir el valor de la experiencia, simplificar la fase de OPO, no lo consigan y tengan excesos tiempos de servicio, pues tengáis una regulación de listas que haga que no os quedáis, digamos, o sea, no seáis expulsados del sistema. Va a seguir habiendo un 8% de interinidad. Lo digo también por esa especie de miedo que parece que los interinos van a desaparecer de la faz de la tierra y no va a quedar ninguno, yo me saco la plaza o me echan. La idea es facilitar, ya os digo, mejorando como el modelo transitorio de 2007 a 2011 en ambos aspectos que hemos comentado, para que si en aquel momento el 80% de los que aprobaron eran interinos con bastante tiempo, pues ahora sean el 90% y luego quede esa regulación de listas, ¿no? Luego, hay una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta. Bueno, lo que se ha dicho del artículo 61.6, estoy seguro que Paco en el cierre va a comentar alguna cosa de esto, pero el problema es que esa excepcionalidad que se plantea en el artículo 61.6 del TREBE, el problema es que está planteando una cuestión delicada, que a nosotros nos preocupa por lo que ha dicho Paco al principio de su intervención, que pueda llevar a que en vez de terminar la solución y una solución inclusiva para todos, volvamos a un círculo vicioso de judicializaciones de unos, de otros, Tribunal Constitucional, porque al final lo que marca el artículo 61.6 es una excepcionalidad. Una excepcional que es decir, oiga, usted puede incumplir los principios constitucionales en un caso excepcional. Ya, pero ese caso excepcional, ¿quién lo marca? Porque si ahora lo marca una ley, ¿cuál es esa excepcionalidad? Por un lado o por el otro, alguien puede recurrir al Constitucional y que nos paralice procesos, etc. Es una cuestión que nos preocupa, pero evidentemente veremos cómo queda en la ley y valoraremos, informaremos, exploraremos las posibilidades que aparezcan de la ley, que además, por otra parte, ha sido una ley que está en el Parlamento, porque nosotros forzamos al gobierno, cuando hablo de nosotros y nosotras, hablo de comisiones obreras, forzamos a una negociación y presionamos en esa negociación. Si no, ni Real Decreto, ni proyecto de ley en el Congreso, ni nada de nada, ¿eh? O sea, quiero decirte, esto lo hemos iniciado nosotros con nuestra pelea para eliminar la precariedad del empleo público. Y, como os ha dicho Rodrigo, el tema de los aprobados en anteriores convocatorias es una cosa que hemos explorado. De momento, jurídicamente nos dicen que eso está muy complicado, como para tenerlo en cuenta tal cual para un proceso administrativo nuevo de plaza, pero estamos viendo en qué posibilidades se puede tener en cuenta, que por supuesto en listas de interinos pues ya lo tenéis en cuenta en notas anteriores, ¿no? Y luego, una cuestión, y ya le doy también para algunas de las preguntas, paso a Rodrigo, es que aquí hay que tener varias variables. Recordad que tenemos un primer momento hasta 2024, donde van a salir muchas plazas de estabilización, y un segundo momento después de 2024, donde veremos cómo queda ese acceso e ingreso a futuro, digamos, una vez que tengamos solucionado el problema de la alta temporalidad, que evidentemente habrá que reflexionar más profundamente todavía sobre el perfil de docente que queremos, cuáles son sus características. Pero en cualquier caso, ahora lo digo, será más detallado, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que cumplir el objetivo, tenemos que ver los plazos que tenemos, tanto de negociación como luego de aprobación y convocatorias, y luego también hay que ver que nosotros tenemos que ver que a corto plazo, a muy corto plazo, evidentemente los temarios de posiciones necesitan una revisión. Que el tipo test tiene un problema porque no tenemos temarios oficiales escritos tal cual es un problema, porque el tipo test, algo tan concreto, en algo que no tenemos el mismo temario para todos, pues puede ser una dificultad, incluso puede dar lugar a más criba de la que hay. Ahora, con algunas de las pruebas, iríamos a la contra de lo que queremos. Pero en cualquier caso, además, claro, tenemos también un problema de a corto plazo. Una cosa es que tú simplifiques, o sea, elimines pruebas, simplifiques las que hay, y otra cosa es que le digas a un colectivo que le cambien las reglas del juego de manera general a muy poco tiempo de que tenga esos procesos selectivos. Con eso tenemos que tener que también cuidado, porque simplificar, pues decir, oye, pues muy bien, pero cambiar completamente, bueno, a más largo plazo, bien, pero a corto plazo tendremos que tener cuidado, siendo conscientes de que hay muchas cosas, digo, a nivel de temarios, contenidos, etcétera, que requieren una revisión a lo mejor más reflexionada que los plazos más apresurados que necesitamos para que ninguna convocatoria más de oposiciones salga con el modelo antiguo y la siguiente ya salga con el modelo nuevo. Antes de dar el paso a Rodrigo para que continúe él, algo muy sencillo, pero que quiero dejar meridianamente claro. Las personas que me conocéis sabéis que hablo claro y no me escondo. Dice Cristina, buenas, entiendo que si te indemnizan te sacan de las listas de vacantes y te vas a la lista de sustituciones. No. Son procesos completamente distintos. La ordenación del sistema de listas es una competencia única y exclusiva de cada una de las comunidades. Aquí en Cantabria históricamente hay un acuerdo de listas, una ordenación de listas
muy beneficioso y bastante equilibrado, tanto para las personas que tienen experiencia como para las nuevas personas que acceden. Y ese sistema, primero, y esto voy a ser muy clara, que a nadie se le ocurra, y digo porque ya la administración o algunas administraciones en distintas comunidades autónomas ya han planteado o han dejado un globo sonda. No, es que si se cambia todo esto, hay que cambiar la lista de vacantes. Esto es meridianamente claro que es mentira. Quien quiera aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer de forma unilateral una modificación de listas por el motivo que yo desconozco, que lo haga a su manera, pero entonces sí tendremos que movilizarnos el colectivo. Porque si algo tenemos en Cantabria intocable y que asegura vuestra estabilidad es este sistema. Y que nadie lo utilice políticamente, porque eso no es así. Globos sondas hay muchos, pero no nos dejemos engañar, ¿vale? Una cosa son este tipo de regulaciones de las cuales estamos hablando, legislación básica, y otra cosa es la orden de ordenación de listas, competencia exclusiva de la comunidad e intocable, y que no se les ocurra tocarlo. Espero haberlo dejado claro. Muy claro. Estamos acojonados. Lo que tengo que decir ahora es menos apasionante de lo que ha dicho. Claramente. Yo iba a responder a esa pregunta que la usted puesta y me parecía importante, pero ya lo ha hecho Concha y quedado clarísimo. Intocable, son dos palabras. Intocable. Bueno, perdonadme el dos cuestiones rápidas. El temario y los plazos para el nuevo Real Decreto de acceso a la función pública. Los temarios. Hay ciertas cosas que hay que abordar con perspectiva y tranquilidad. No podemos cambiar los temarios en un momento en el que tenemos un 33% de interinos e interinas, por ejemplo, en Cantabria. A nivel estatal ya nos plantearon, yo estuve en esas mesas en su momento, en el anterior mandato, ya nos plantearon una modificación, el Partido Popular, la modificación de temarios, perdón que me trago, y dijimos rotundamente que no, y por dos razones. Primero, porque ampliaban el número de temas, cosa que no entendíamos muy bien, y segundo porque lo hacían en el anterior proceso de estabilización del empleo que habíamos firmado. Eso no, desde luego nosotros ahí no vamos a estar. Pero sí reconocemos que los temarios tienen que abordarse, porque ocurre que en algunas especialidades de secundaria, por poner un ejemplo, pero pasan muchas otras, no hay ningún tema de atención a la diversidad, de igualdad de género, no hay ni tema específico, ni transversalmente, ni de derechos humanos, respeto ecológico, etcétera, etcétera. Cosas que desde Comisiones Obreras hemos entendido como básicas. Cualquier modificación del temario irá pues nosotros propondremos que vaya hacia la simplificación y hacia la inclusión de esos contenidos transversales que va más allá de lo meramente academicista y construya a los niños como seres humanos y no como personas. Los plazos. Hoy mismo le hemos dicho al Ministerio o a la Ministra por carta, lo tenemos publicado en la página web de la Federación Estatal, pero es muy prematuro y no nos ha dado tiempo a subirlo a la de Cantabria. Hoy mismo le hemos dicho a la Ministra que nos tiene que convocar de urgencia para empezar a negociar el 276. Ya hicieron un contacto previo en verano, pero que se quedó ahí la cosa. Empieza a urgir, porque los interinos y las interinas necesitamos previsibilidad. No puede ser que tengamos a miles y miles y miles de personas preparándose para un proceso selectivo que no saben cómo va a ser. Y así se lo hemos dicho al Ministerio. Esperamos que nos convoquen cuanto antes. Las comunidades autónomas también. Hemos estado con la consejera esta mañana de Cantabria y ya nos ha dicho que también necesitan cierta previsibilidad. En ese sentido compartimos objetivos y lo volvemos a decir al Ministerio. Desde luego, cuando tengamos novedades, la Comisión Social de Cantabria os informarán por todos los medios, porque es una cosa que esperamos que ocurra lo antes posible, y desde luego nuestra posición, y termino, será que para el próximo proceso selectivo la modificación del 276 aplique. Esa será nuestra posición. Bueno, pues como no hay más intervenciones, te doy la palabra al secretario general para que vaya cerrando esta asamblea. Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra participación, vuestras preguntas y vuestras contribuciones al debate, porque nos ayudan a cerrar una posición con más información sobre el terreno, ¿no? Por lo tanto, gracias a todos y a todas por vuestras aportaciones y vuestras intervenciones.
Yo quería empezar mi intervención de cierre, que va a ser corta, diciendo que con estas cosas yo creo que hay que ser muy riguroso, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es que nos cuenten cosas que nos suenan bien al oído y que a la hora de la verdad no nos van a resolver la papeleta, ¿no? Yo he oído, por ejemplo, el que está se queda. Bueno, pues esa es una frase muy emblemática, queda muy bien en un cartel, pero en lo concreto no sabemos qué significa y no se traduce en ninguna cosa real, concreta y práctica. He oído que la jurisprudencia europea obliga a garantizar la fijeza y nosotros nos hemos estudiado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo y obligan a dos cosas: a equiparar al personal eventual con el fijo en lo que se refiere a condiciones laborales y a derechos laborales, y eso está recogido en el acuerdo, que es así, es decir, que se van a equiparar las condiciones laborales del personal temporal y del personal indefinido, del personal fijo, y también obligan a resarcir el abuso de temporalidad a las personas que están en situación de abuso de la temporalidad. Pero no dice en ningún sitio que la sanción sea la fijeza, porque si dijera eso no estaríamos aquí discutiendo ni hubiéramos tenido que negociar este acuerdo para poder resolver un problema que es verdaderamente preocupante, ¿no? He oído también, claro, si esto que yo acabo de decir operase sobre la realidad, pues habría muchos gabinetes de abogados que no estarían haciendo el agosto en octubre. Pero bueno, las cosas son como son y a mí me da, en fin, me preocupa bastante, ¿no?, que este tipo de cosas puedan conducir a la gente a callejones sin salida. Pero este problema lo tenemos que resolver, y lo tenemos que resolver de una forma que sea plausible, de una forma que sea cierta y de una forma que dé seguridad a los profesores y profesoras interinos e interinas. Hace 2 años se puso de moda que había que convertir a los interinos en indefinidos no fijos. Y yo me puse a estudiar cómo eran los de indefinidos no fijos y dije, o sea, vaya negocio que nos están proponiendo algunas plataformas, o no se sabe muy bien quién, ¿no? Los interinos somos funcionarios de empleo. Los indefinidos no fijos son personal laboral. Luego, al final, lo que nos estaban proponiendo era convertir a unos funcionarios en personal laboral cuyas condiciones laborales no están equiparadas a los funcionarios de empleo como las de los interinos, sino que serían las del convenio colectivo del personal laboral de cada comunidad autónoma, donde se regula la figura del laboral docente, si está regulada y si no habría que regularla. En los convenios colectivos donde eso está regulado, pues lo que ocurría es que las condiciones laborales y salariales eran peores, las vacaciones eran menores, en fin, las condiciones, claro, entonces, y además, un indefinido no fijo tiene 2 partes, es indefinido en la primera parte y en la segunda parte es no fijo. Eso quiere decir que cuando su plaza sale a concurso o se cubre por oposición, esta persona se va al servicio público de empleo y se apunta a la lista del paro. Y los interinos no nos pasa eso, no nos vamos a la lista del paro, nos volvemos a la lista de interinos de donde el año que viene nos vuelven a llamar. Quiero decir, ahora se ha puesto de moda otra cosa, que nos hagan fijos a extinguir. Pues tú miras es decir, esa figura no existe en el ordenamiento jurídico de la función pública en este país. No te pueden hacer fijo a extinguir porque eso no existe. Y en todo caso volvería al bucle de antes. El fijo a extinguir sería una figura laboral no funcionarial, en fin. Por lo tanto, ahora nos ubicamos en el terreno de la realidad y tenemos que resolver un problema, y es que tenemos unas tasas de interinidad de entre el 25 y el 30%, según contemos o no contemos el cupo COVID. Y yo quiero remitirme a las 2 primeras intervenciones, que agradezco como las demás, y me llevan a hacer la siguiente reflexión. Estamos en una situación excepcional. Si no estuviéramos en una situación excepcional, tampoco estaríamos discutiendo. Los procesos selectivos ya están regulados, todos los años salen oposiciones, hay un sistema de acceso que está regulado y que habría que revisar a futuro, porque habría que pensar si el sistema de acceso que tenemos selecciona bien el perfil de profesor que necesitamos a estas alturas del siglo XXI o no, y a lo mejor habría que modificar el sistema de acceso para que se ajustara mejor, pero en todo caso, lo que quiero decir es que estamos en una situación excepcional, porque hay una tasa de interinidad muy alta. Y eso significa que en una situación excepcional tenemos que aportar soluciones excepcionales, porque si no, no las podremos arreglar. Y yo creo que eso significa que tiene que haber un sistema transitorio de acceso. Y que ese sistema transitorio, que no es el definitivo, que va a durar unos años, va a durar en principio 3 años, 3 ofertas de empleo público, 3 convocatorias, tiene que garantizar
en lo posible la estabilización del empleo y la consolidación del empleo, la consolidación del empleo y la estabilización del personal interino en una plaza como funcionario. Pero lo peor que podíamos hacer es ponernos a discutir entre nosotros, y dejadme que os dé un par de datos que creo que nos pueden dar perspectiva y nos pueden tranquilizar. En este momento, y según los cálculos de comisiones obreras, habría que convocar en los próximos 3 años 88.000 plazas de estabilización, pero claro, la gente se sigue jubilando y esas plazas las tienes que convocar también, porque si no las convocas, vuelves a engordar la lista de interinos por otro lado, mientras la reduces por uno, la engordas por otro. Eso significa que a las 88.000 plazas de estabilización hay que sumar 35.000 de reposición, lo que hace un total de 123.000 plazas en 3 años. Es que hay plazas para todos, hay plazas para consolidar el empleo interino y hay plazas para que la compañera que es joven y que dijo que ella también quiere ser funcionaria, es que hay plazas para todos. Pero dejadme que os diga otra cosa más. En los próximos 10 años se van a jubilar 100.000 profes. 100.000 profes. Luego va a haber oportunidades de empleo para todos. Solo se trata de ordenar un poco el tráfico, ¿no? Y yo creo que la solución que proponemos, que es la que hemos encontrado que tiene mayor seguridad jurídica, que es menos atacable y que puede ser más eficaz para resolver la situación que tenemos, creemos que es ponderada y equilibrada en general para resolver el problema que tenemos y en general para todos y para todas. Y termino. Sobre lo que vaya a pasar, como no tenemos una bola de cristal, no lo sabemos. El día 9 empieza el debate en comisión de las 187, si no recuerdo mal, enmiendas presentadas por los grupos políticos, y lo que sí os digo es que Comisiones Obreras se compromete a una cosa. Nosotros hemos llegado, en el marco jurídico que existe en este momento, al límite en el que ya más allá rozan la inconstitucionalidad. Si ahora el Parlamento, y dejadme que diga la ironía, los padres y las madres de la patria nos ponen otro campo de juego diferente, Comisiones Obreras jugará en el nuevo campo de juego que se defina, si es más garantista, si es mejor, si es más eficaz, y ojalá que no vaya más allá de rozar la inconstitucionalidad, porque con este Tribunal Constitucional, como yo he dicho al principio de mi intervención, como tropecemos, no sé dónde va a parar la ley que apruebe el Gobierno, si es que el Parlamento, si es que la aprueba, ¿no? Por lo tanto, cuidado también con las cosas que pueden salir del Parlamento. Pero bueno, en todo caso, si se define un nuevo campo de juego que hasta ahora no existía, Comisiones jugará a favor del empleo, de la estabilización del empleo en el nuevo campo de juego que se defina. Y termino. Hay ayuntamientos donde, la plaza de técnico de educación lleva 20 años sin salir a oferta de empleo público, cubierta siempre la vacante por la misma persona. Eso no pasa en educación. En educación todos los años tenemos otros. Unos años de secundaria y otros de primaria. El año que viene tocan de primaria. Y hay plataformas de interinos que han impugnado la convocatoria de oposiciones y lo han perdido. Eso quiere decir que si no nos queremos ubicar en el terreno de lo irreal, habrá convocatoria de oposiciones el año que viene. Y entonces yo la última pregunta que me hago es, si va a haber convocatoria de oposiciones, si va a haber 123.000 plazas en los próximos 3 años entre la estabilización y la reposición, y si va a haber oposiciones, ¿cómo queremos que sean? ¿Como las que hay ahora, que no son especialmente garantistas para garantizar la estabilización del empleo? ¿O queremos que sean como las que se definen en el acuerdo, que tienen una parte de oposiciones que se va a simplificar, que se va a reducir el número de pruebas, una parte de concurso en la que se va a llevar el peso de la experiencia a máximos? ¿Queremos que sea sin garantías o con menos garantías como hasta ahora? ¿O queremos que sean con más garantías para que se permita con más facilidad la consolidación y la estabilización del empleo? Yo la respuesta para mí la tengo clara, cada uno que le dé una vuelta y se lo conteste. Por lo demás, muchas gracias, insisto, nos es de extrema utilidad algunas de las cuestiones que habéis planteado sobre el formato de oposición, sobre si tiene que ser tipo test o no, sobre si la nota de corte puede ser una u otra, pues todas esas cosas nos las llevamos para poder armar una posición mejor y más útil para garantizar la consolidación y la estabilización del empleo. Nada más, muchas gracias.